Buenos días. Hoy continuamos con la lectura en Hechos capítulo 16 de cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipo para luego comprender mejor la carta que le escribió Pablo a los filipenses. Dice así: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito en Macedonia, una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si reconocéis que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, quedaos en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedía día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos», les gritaban a los funcionarios de la ciudad. «Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales». Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, y después los sacó y les preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Y enseguida ellos lo bautizaron a él y a los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa, les dio de comer, tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Y entonces el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedáis en libertad, iros en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después
se fueron de la ciudad. Nosotros aquí en Ribeira vivimos en un pueblo costero, al igual que los de Filipo, y al igual que ellos el Evangelio nos llegó a través de personas que vinieron por mar. De ahí el título del devocional de hoy, A luz que veu do mar. En nuestro caso vinieron unos misioneros ingleses, en su caso fue Pablo, que con Silas y los demás desde Turquía hasta la costa de Grecia llegaron por barco para compartir el Evangelio de Jesús. No todas las situaciones son iguales, pero en esta ocasión se dirigieron a un grupo de personas que ya tenían respeto y búsqueda de Dios, y a ellos les presentaron el mensaje completo de Jesús. ¿Te imaginas la gran satisfacción que sería para los misioneros encontrar ya personas dispuestas a seguir a Jesús? A partir de ese primer grupo, de la que destacan a Lidia y su casa, siguen con la enseñanza y predicación del mensaje de Jesús, formándose así la Iglesia en Filipo. Quizás también haya personas aquí esperando oír de ti el mensaje de Jesús. Lo segundo que destaca el autor es cómo el poder de Dios actuó de manera sobrenatural liberando a una persona de su posesión demoníaca. Claro, no siempre ocurren experiencias milagrosas cuando hablamos acerca de Dios. Y además, hacer lo que Dios nos pide no siempre es fácil. A veces tendremos que enfrentar incomprensiones, burlas, injusticias, privaciones. Y además tenemos que ser muy sensibles a lo que el Espíritu Santo nos indica hacer y no seguir simplemente nuestro impulso personal. ¿Recuerdas cómo terminaba la carta que Pablo les dedicó a los de Éfeso? Conocer bien la palabra de Dios para actuar en victoria ante las luchas espirituales. Esto es lo que hizo que Pablo y Silas desde la cárcel por servir al Señor, en vez de quejarse a Dios o lamentarse por sus privaciones, usaran este tiempo de sufrimiento para confiar en la soberanía de Dios y seguir hablando y cantando de lo que había en su corazón, la palabra de Dios. El resultado fue una acción sobrenatural de Dios para liberarles y que aún otras personas llegaran a conocer a Dios. Señor, gracias por tener la autoridad sobre todo y el poder para llegar a cada tipo diferente de persona y para darnos paz y alabanza a ti en medio de nuestras dificultades. Gracias por darnos habilidades especiales para ayudarnos unos a otros a servirte y que otros puedan conocerte. Pedimos tu ayuda para estudiar tu palabra y saber confiar en ti en todo momento. Pedimos que abras nuestros ojos para ver a las personas a las que quieres que les hablemos de ti y que nos des el valor y la sabiduría para hacerlo. Amén.